Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenos días o buenas tardes para quienes están acompañándonos desde otro uso horario. Esta noche tenemos el honor y el placer, la satisfacción intelectual y cívica, como es este programa, de carácter cívico, no partidista, no comercial, sobre temas fundamentales para la vida de las personas que habitamos no solamente en el Perú, sino en el planeta, en un tema que es poco trabajado de manera científica y con rigor. Nuestro invitado ya es conocido de ustedes, es el ingeniero Leopoldo Monzón Ugarriza, distinguido exalumno ingeniero de la Facultad de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundador, creador y director gerente general de Proesmin, una institución que trabaja en el mundo empresarial y que se dedica al conocimiento de la realidad para contribuir a formulación de políticas, programas, proyectos e inversiones. Y ya hace un tiempo no solamente lo hace en el Perú, sino también en el extranjero. Proesmin ha ganado un premio importante a la competitividad ya hace varios años, creo que 2005 o 2004, me hará recordar Leopoldo. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante sobre el cual corre mucha opinología, mucha opinopatía, sin poca documentación y precisión. Corremos como loquitos detrás de las inversiones de los puertos y ciertamente hay mucho de realidad, mucho de esperanza y también probablemente mucho más de ilusión. Pero es una oportunidad y algunas cosas se producen en algunos estados como fruto de una planificación del desarrollo, de una política de Estado, de sus objetivos nacionales. No es el caso del Perú, pero no vamos a ponernos a llorar por eso. Vamos a más bien a aprovechar las circunstancias para, como dicen ahora los ingenieros y los inversionistas, para apalancar otras decisiones que sean satisfactorias para la República. Bienvenido entonces, Leopoldo, a esta nueva conversación contigo, en la cual queremos que nos digas, uno, el marco condicionante que tiene el Perú ahora, principalmente lo que te parezca sus puntos débiles y sus puntos fuertes. No se trata aquí de tocar la guitarra triste, sino de ver las cosas con rigor. Puntos fuertes, puntos débiles del Perú, considerando en particular y no únicamente su dimensión marino-costera, que es de una cuestión fundamental, pero que los peruanos tal vez no tenemos toda la conciencia del caso, porque cuando se habla de cuántos kilómetros cuadrados tiene el Perú no se incluye la dimensión marina, ¿verdad? Se olvidan eso y eso es muy importante. Y en ese contexto vamos a ver el tema de los principales puertos y yo te pido que dentro de tu exposición nos digas algunas palabras concretas de comparación entre los más importantes, no solamente los de cabotaje, sino los más importantes, unos que ya están en construcción, otros en mejoramiento, que son más antiguos, incluido el de hilo. Bueno, ya me tomé bastantes minutos para hacer una introducción, de tal manera que le doy la palabra a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias por tu presencia y tu contribución, Leopoldo. Adelante, por favor. Manolo, buenas noches. ¿Me escuchas bien, no? Perfectamente. Perfecto. Uno, para agradecerte por la invitación, agradecerte a todos los teleoyentes que hoy día están viendo el programa. Acabas de mencionar algunos de los puntos más importantes con respecto al Perú. Y el Perú, como tú bien lo has dicho, no es un dechado de virtudes ni tampoco es una desgracia total. Es un país muy particular, es un país que geoestratégicamente
como el nombre de tu programa, Geopolítica, está en un lugar, ubicado en un lugar de Sudamérica único realmente único. No hay otro país que tenga las ventajas que tiene Perú hoy. Hace unas décadas, Brasil la tuvo, porque Brasil estaba enclavado y hacía un negocio directo con la parte europea por el Atlántico, pero la economía ha ido variando en estas últimas décadas. La presencia de China, la India, la presencia de Vietnam, la presencia de Corea, etcétera, todo el desarrollo en la zona del Medio Oriente, han hecho que el Pacífico tome una preponderancia muy importante en el mundo y hoy se conoce que casi el 70-73% de la economía mundial se mueve por el Pacífico. Y en estas décadas fue muy importante lo que se hizo en el Canal de Panamá y era el centro neurálgico con los grandes puertos de Estados Unidos y México. Y se palió por varias décadas este desarrollo conforme el Pacífico iba creciendo, pero ha venido surgiendo una problemática en Panamá. La altura de las aguas, para hacerlo sencillo, lo que le llaman calado, ha ido disminuyendo, el tamaño de los buques ha ido disminuyendo, hay un cuello de botella en Panamá y las grandes exportaciones que venían de la parte de Brasil, la parte de Argentina y que pasaban por el Canal de Panamá y que iban hacia el Asia, hoy día están restringidos. En ese contexto, en el Perú se comenzó a gestar este puerto de Chancay, que tiene como cosa importante, uno, el lugar geográfico en donde está. 70 kilómetros de Lima, que es una metrópoli de más de 12 millones de habitantes, con un puerto al costado, que es el puerto del Callao, que ha venido funcionando por varias décadas. Y entonces Chancay ha comenzado a tomar la importancia poco a poco. Si tú bien lo recuerdas, este conocimiento del puerto de Chancay ha sonado en el último año mucho más, pero ha sido un proyecto que se ha venido gestando por años y que ha ido tomando forma y que hoy tiene a dos socios importantes, uno de ellos una empresa china, una de las más grandes conocedoras del desarrollo de puertos, que es COSCO Shipping, conjuntamente con la minera Volcan, que es una minera que tiene más de un siglo operando en el Perú y que, unido a los capitales hace unos años de la minera Glencore, que es una minera global, desarrollaron este puerto en razón de 60% para COSCO Shipping, 40% para Volcan, netamente privado, cosa que no había sucedido. Porque si tú miras el puerto más importante del Perú, que es el Callao, eso fue una asociación público-privada, no fue un desarrollo netamente privado. Es más, el último mes, 2 meses, se ha tenido que dar una ley con nombre propio para poder que pueda operar el puerto con todas las ventajas semejantes al Callao, un puerto netamente privado y no público-privado. Es una discusión al respecto. La aparición de Chancay nos ha puesto, yo creo que ha sido un factor muy importante porque nos ha hecho pensar al Perú diferente. Nosotros vivíamos de espaldas al mar. Cuando hacías la alusión de que cuántos kilómetros cuadrados hay en el Perú, pues nosotros recordábamos yo no había nacido, creo que tú tampoco, pero en la época de Bustamante y Rivero se hablaban de las 200 millas del mar peruano y lo estudiábamos en el colegio y veíamos el potencial de eso, pero seguíamos mirando. Normalmente nosotros como peruanos estábamos de espalda al mar. Todo nuestro desarrollo de infraestructura
la pensábamos a través de carreteras. Es más, dejamos de lado la parte de trenes, de tranvías, que en algún momento fuimos una potencia en eso. Entonces perdimos dos cosas importantísimas en los últimos años. Perdimos, uno, la mirada hacia el Pacífico, no la teníamos, tampoco se había desarrollado el Pacífico como lo estaba expresando hace unos minutos. Y lo otro, perdimos todo este desarrollo de tren. Por lo tanto, los puertos no se desarrollaron adecuadamente. Y hoy con la llegada de Chancay, lo bueno es de que se ha abierto una nueva mirada hacia los puertos en el Perú. Hace poco menos de una semana, las empresas encargadas del puerto del Callao han expresado, han presentado su plan que ha venido desarrollándose en los últimos años y el aumento de su capacidad de carga, lo Sí. que es muy importante. El puerto de Hilo ha retomado importancia. Tenemos el puerto de Marcona, donde está la empresa china Chougang, que ha anunciado importantes inversiones alrededor de este puerto y la exportación de metales, principalmente de hierro, a través de él. Y han sonado dos puertos importantísimos en los últimos meses. Uno de ellos el empuje para darle al puerto de Bayóvar y otro el puerto de Corío, que está ubicado geoestratégicamente en un sitio muy importante y que voy a hacerle algunos comentarios al respecto conjuntamente con el de Bayóvar. Pero esto significa 5 ejes. Entonces estamos hablando el Corío entre la frontera de Arequipa y Moquegua, estamos hablando de Marcona, que es la frontera entre Arequipa e Ica, estamos hablando del puerto del Callao en Lima, el puerto de Chancay a 70 kilómetros y el puerto de Bayóvar en Piura. Más los otros puertos de cabotaje, Eten. Más los 18 puertos de cabotaje que también hay, y de repente un puerto importante que podría ser también el de Eten, ¿no? Entonces, para ir engranando la figura, traza 6 rectas transversales en el continente americano de la zona sur, y vas a encontrar un eje del puerto primero de Bayóvar, que va a atravesar la selva peruana y va a terminar en Brasil y puede conectarse con Colombia y con Venezuela y con el Ecuador. Polo, discúlpame. Discúlpame. ¿Es posible que dispongas de un mapa para que lo puedas proyectar? Dame un minuto. Sí, mientras lo ubicas, permíteme hacerte una sugerencia. Sí. Y es que, y la hago con toda tranquilidad porque sé que está dentro de tu forma de trabajar, de ver el conjunto, no solamente lo que está focalizado, que estás focalizando bien. Así como el Perú ha estado mucho tiempo sin considerar la dimensión material, cuantitativa y cualitativa de nuestra riqueza marina y costera, también hemos estado de espaldas a la Amazonía. Y la existencia de estos proyectos de inversión ya caminando en su proyección transversal paralela al Ecuador y al Trópico de Capricornio, incluye la Amazonía, y sobre eso también te rogaría alguna reflexión. Y eso tiene también relación con lo que tú has mencionado de los ferrocarriles y tranvías que fueron extirpados en la década del 60 para incluir prácticamente todo el petróleo. Pero ese es otro tema. Ahí solamente me quedo, el tema amazónico y el tema de los ejes transversales. Vamos a apelar al conocimiento
y a la memoria de las personas para que pongan en su mente, por favor, el plano de América del Sur, el plano del Perú, una franja marítima, una franja costera y por el lado de la mano derecha de lo que cada uno está viendo en su mente, con las disculpas del caso de no poder hacer esta proyección en este momento, imaginar la Amazonía, cuyas principales vías de comunicación son los ríos, y los ejes a los que ha mencionado Polo son los ejes verticales que van en costa y también en la sierra. Acuérdense del Capañán, que era un eje vertical de norte a sur, de sur a norte, y también los ejes transversales que cruzan todo el territorio peruano, desde entonces los puertos costeros del norte hasta Hilo en el sur, así como en otros casos cruzan también desde Arica hasta la salida de Brasil. Como tú decías, imagínate, nosotros hemos escuchado siempre de la longitudinal de la sierra, ¿no es cierto? Entonces esa longitudinal de la sierra nace en las alturas en las sierras de Tacna y se traslada por toda la sierra del Perú, llegando hasta Piura y la frontera con el Ecuador. Y esa es la primera carretera longitudinal de la sierra que une cerca de 14 departamentos del Perú. Luego tienes la carretera Panamericana Norte y la carretera Panamericana Sur, que unen de Tumbes a Tacna. Y ese es el segundo eje longitudinal del Perú. Y hay que imaginarse un tercer eje porque no está construido, que es la unión de la carretera del nororiente del Perú, que nace en Puno, Fabio, pasa por Madre de Dios, luego llega a Pucallpa, de Pucallpa a Loreto y de Loreto a los restos del país, con algunos brazos de hidrovías que lo unen, ¿no? Y esos son los tres ejes longitudinales. Sobre 6 ejes de 6 puertos principales en el Perú, como el de Bayóvar, que dan en línea transversal y que van de costa a la selva, que son el primero que parte en Bayóvar y se traslada hasta Yurimaguas y luego a Iquitos por vía fluvial. Luego está el segundo gran eje que partiría en el puerto Eten, que se uniría a Cajamarca, Celendín, la parte de San Martín, Amazonas y nuevamente Loreto, Yurimaguas también y fluvial a Loreto, ¿no? Ahí se juntan. Luego vendría este eje de Chancay. Chancay iría hasta Cerro de Pasco al desvío en Huánuco, que se iría hasta Pucallpa, Pucallpa Brasil, y sería amarrado un tren bioceánico y que se amarraría por el lado central de Brasil y que sería un gran eje de desarrollo, ¿no? El otro es el que se está construyendo hoy, que es la carretera central, que ya tiene un trazo y parte de Lima y llega hasta Huancayo, y de Huancayo hay que empalmarlo hacia Satipo y de Satipo a la selva peruana. Y ahí termina cerca de Pucallpa con un tercer gran eje. Y el cuarto gran eje, el de San Juan de Marcona, que estamos hablando, que se amarra a la interoceánica, y el del puerto de Corío, que se amarraría también a la interoceánica y que terminaría conectando Bolivia, Paraguay y Uruguay, si es el caso, ¿no? Conjuntamente con el puerto de Santos en Brasil. Estos 6 grandes ejes transversales a los 3 longitudinales no desarrollarían. ¿Qué significaría ahora para ponerlo en fácil para nuestros oyentes? así es, en Eso fácil. significaría casi 70.000 hectáreas nuevas de cultivo de productos de exportación en el Perú,
y casi 40.000 hectáreas de desarrollo micro para los pobladores de la sierra y de la selva del Perú. Danos un par de ejemplos, por favor, para ubicar mentalmente la localización. A ver, las localizaciones son los que te dije hace unos minutos. No, me Ahora, refiero a un par de estarían? ejemplos de dónde estarían estas áreas de cultivo. Uno puede decir, por Ya, ejemplo, perfecto. Departamento de la Libertad o algún otro. Voy a ir de sur a norte. Ok. El primer gran eje que se podría integrar es el eje que llamamos Clemensí el Tambo. Perfecto. Pampa de Clemensí. La Pampa de Clemensí es las que unen Moquegua con Arequipa, y ahí está adjunto la Punta de Bombón y está el Valle del Tambo, que con la cantidad de agua suficiente habría en todo ese paquete cerca de 32.000 hectáreas nuevas de cultivo y de productos de gran demanda como uva, arándanos, fresas y aguacate o palta, ¿no? Ahí tienes un eje muy importante, porque no solamente hay agricultura, sino también hay minería. Imagínate el potencial de litio de Sudamérica saliendo por el puerto de Corío con fábricas de baterías de litio. Ahí tú tienes litio en Bolivia, tienes litio en Argentina, tienes litio en Chile y tienes litio en vetas en Perú. Claro que en el Perú un nivel de recursos, en los otros países se ha avanzado un poco más y ya se tiene a nivel de reserva. Pero ahí podría haber un eje importantísimo de productos. Una preguntita. Una preguntita. Si lo amarras con hilo, ¿cómo es el asunto? ¿Complementario o competencia? ¿Complementa o es competencia? Los 6 puertos del Perú se complementan. Los 6 grandes puertos del Perú por desarrollarse se complementarían todos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de productos de Perú, sino estamos hablando de casi 3 o 4 economías que se van a sumar a la peruana. Solo Brasil exporta al Asia cerca de 100.000 millones de dólares al año, ¿no? Solo Brasil. Ahora imagínate, nosotros en minería estamos exportando al Asia casi 30.000 millones de dólares. Súmale Chile y el potencial de cobre que tiene Chile y Perú. Entonces ahí tenemos un paquete importante. Más este paquete agroindustrial del cual te estoy hablando, más la transformación de productos claves como el hierro o el litio, tenemos mercado para los tres. En la modernización de hilo va a permitir sacar los productos de cobre, refinados de cobre que tenemos, que se producen en el Cerro Verde, o poner una refinería en el medio de esto y sacar productos terminados de las Bambas y de las minas de Apurímac y Cusco, que hoy día tienen una importante producción. Imagínate, con este desarrollo, con esta ventaja competitiva de puertos, su desarrollo se haría realidad sí o sí. Y lo digo también por el mercado del hierro, ¿no? ¿Me permites una pequeña acotación, una pequeña pregunta? Sí, dale. Cuando en el Perú se habla bastante, como en otros países, de que estamos exportando materias primas, digamos, con poco valor agregado, ¿no? Y poco valor agregado, se ha avanzado en valor compartido, esto se ha avanzado, aunque algunos sectores no lo quieren reconocer, pero se ha avanzado. La pregunta concreta es, ¿hay posibilidad, por lo menos una primera aproximación, de que no tenga que seguirse exportando todo para que se refine en el Asia? ¿Hay posibilidad, alguna posibilidad de un proceso de refinación de mayor valor agregado, por ejemplo, al cobre, acá en el Perú? Con el desarrollo de estos puertos, la probabilidad crece.
la probabilidad crece. ¿Por qué? Porque los fletes van a ser menores. Entonces, y las facilidades portuarias van a existir. La llegada de grandes buques pueden permitir llevar producto terminado hacia el lado del Asia. Pero yo quiero también hacer una reflexión al respecto. Mira, en minería, y para que se entienda, el mayor valor agregado está en convertir una piedra prácticamente sin valor en un concentrado con un valor importante. Eso es lo primero que tenemos que considerar. No por nada nuestro país exporta casi el 65% de las exportaciones son de metales, y básicamente cobre, y después del cobre el oro. El oro se exporta prácticamente el 100% refinado. Nosotros muy poco concentrado de cobre, de oro exportamos, es realmente muy poco. Básicamente sacamos un oro que ya está refinado. Entonces a veces hay que estar bien claros en lo que tenemos y qué exportamos y qué valor agregado le damos, ¿no? Ahora, sí podríamos mejorar muchísimo en el tema de darle un producto final al cobre, pero también tenemos refinación de cobre. Sauder Perú tiene una planta de refinación en hilo. Cerro Verde también tiene una planta de refinación. O sea, las dos principales productores de cobre del Perú refinan y exportan el material refinado. Eso es importante hacerlo notar, porque a veces discutimos de que no tenemos un producto final de valor, pero sí hay. El Perú es particularmente un país con gran cantidad de metales que ha permitido desarrollar también la metalurgia. Entonces, ahora hay que dar el segundo gran paso, y para ese segundo gran paso están los puertos. Convertir ya el litio en una batería, convertir parte del cobre en autos eléctricos, permitir hacer plantas fotovoltaicas utilizando el cobre, y hacer hidrógeno. Eso es el valor agregado del país, ¿no? En donde unamos todo este desarrollo minero con el desarrollo de la electricidad y de los productos paralelos a la electricidad. Por ejemplo, hace un par de años sufríamos con la urea, no sé si te acuerdas, para el agro. Sí, perfectamente. Todo este potencial del agro que tenemos en el país y todo lo que podemos crecer. Ahora imagínate tener lo que le llamamos urea verde a partir del hidrógeno, y que no es más que romper la molécula del agua, de la gran extensión de agua que tenemos del Pacífico, separar el oxígeno del hidrógeno con energías renovables y tener urea verde, y entregar esto al mercado agrícola, lo que nos pondría pues en un gran exportador de productos sin pesticidas. Permíteme Entonces, otra. realmente Sí. cerramos un círculo de 360 grados, ¿no? Así, permíteme otro pedido, Leopoldo. En el Perú estamos acostumbrados a hablar del tema del corredor minero del sur, y la gente prácticamente olvida la enorme capacidad, el potencial, digamos, ¿no? El potencial, y lo que en acto, no solamente en potencia, sino en acto, en producción actual, hay en el centro del Perú y en el norte del Perú, y en consecuencia la continuidad de los esfuerzos, no solamente en el sur, sino también en el centro, pero en particular en el norte, donde hay incluso recursos que aún no han sido explorados. Está
Por ejemplo, esta importante mina que era de Monterrico Metals y que fue vendida a otra empresa china que se llamaba Majas y que hoy se llama Cerro Blanco, que en su época, allá por el 2000, lo comienzo del 2000, cuando nos conocimos, iba a ser la tercera mina de cobre más grande del mundo, eso se decía. Te agradecería un comentario sobre estas otras áreas de potencial que están ahí presentes. Sí, a ver, muy interesante tu pregunta, muy importante. El recurso mineral del Perú está distribuido a lo largo de todo el territorio. Mira, antes de hablar de los corredores, solamente como concepto y lo que está sucediendo hoy en el Perú. Hoy día los 24 departamentos del Perú producen oro de manera artesanal o informal. Los 24 departamentos. O sea, la riqueza está distribuida costa, sierra y selva. Para que veas el enorme potencial de lo que tenemos, ¿no? Ya antes se hablaba de algunos departamentos que tenían potencial minero. Todos los departamentos del Perú tienen potencial minero, de una u otra manera. La presencia del oro es prácticamente en todos los departamentos. Ahora, nosotros, como tú conoces, hace unos años, auspiciados por el Banco Mundial, hicimos el estudio del Corredor Minero del Sur, ¿no? Donde identificamos proyectos por casi 40.000 millones y luego hicimos un estudio en paralelo con el norte y el centro. En el Corredor Minero del Norte identificamos casi 35.000 millones de dólares en proyectos y en el Corredor Minero del Centro 20.000 millones de dólares en proyectos. Pero no, cuando hablamos de proyectos no estamos hablando de exploraciones que recién están pasando por sus primeras etapas. Casi la mayoría de ellos ya con recursos estimados. Estos proyectos, estos cerca de 95.000 millones, son de recursos mineros ya estimados, llámese medidos o indicados. Entonces, este es el tremendo gran potencial que tienen los tres grandes corredores del país, aparte de todo el resto del país con la parte de minería aluvial que la complementa y que hace que los 24 departamentos tengan metales. Hoy día hay 500.000 de personas que trabajan en la minería pequeña, artesanal o informal, y en la minería formal trabajan 250.000 personas, ¿verdad? Imagínate el tremendo potencial del Perú, que hoy día está siendo subutilizado porque gran parte del metal termina en los países vecinos, por políticas que deben cambiarse con eso. Así es. Y permíteme un pequeño añadido para tu comentario ilustrado. Muchas veces también se habla en el país como que todo solo fuera para exportar y olvidan que estas actividades de industriales, por eso se habla de industrias extractivas. La industria extractiva no es solamente algo que se saca y que se coloca para mandarla para afuera, como decían las viejas canciones izquierdistas de la agricultura, el tomate que se va para Venezuela. No, se genera fuerza de trabajo, educación importante, técnica aplicada, proyectos que tienen que ir contribuyendo a la inversión minera o a la inversión en el caso de la construcción de ferrocarriles, de servicios públicos. Ese es un asunto que se olvida absolutamente y que la comparación del desarrollo relativo de los departamentos donde esto está funcionando bien lo ilustra, como el caso de Moquegua, que tiene uno de los mejores índices de competitividad. Te pediría un pequeño comentario sobre esto, ya que tú dominas muy bien el tema, Polo, para insistir con los peruanos, con las personas también del extranjero que nos escuchan, de que no es una minería tipo enclave exportador, sino que se trata de un encadenamiento productivo.
antes de, durante y después. Claro. A ver, el producto final básicamente es para exportación, eso es innegable. Pero la cadena de valor que se genera a partir de la actividad es una cadena. Yo te estaba dando números de personas que trabajan directamente y mira, vamos a hacer un ejercicio juntos en un par de minutos. Mira, yo te dije 250.000 puestos directos en la minería formal, 500.000 de empleos en la minería artesanal, pequeña, informal y alguna hasta ilegal. 500.000 de empleos más. Esto encadena uno de 4 empleos más de actividades que están afín al sector minero. Para hacer una mina necesitas construir una carretera. Para tener una mina necesitas poner una planta para generación de energía o llevar una línea o poner grupos electrógenos y hacer toda una red para instalar. Necesitas tener agua, necesitas llevar el agua, necesitas canalizar el agua, hacer una represa. La actividad minera es una actividad multidisciplinaria y más asociado a la actividad minera casi siempre hay una actividad agrícola ahí adyacente. Así es, ese es un punto Entonces, muy importante. Entonces, mira, haciendo este ejercicio rápido, tú tienes la actividad minera desarrollando 750.000 empleos, son 3 millones de empleos de personas que están encadenadas al sector, y si desarrollas la actividad agrícola con la actividad minera en paralelo, como se ha demostrado que se puede hacer, compartiendo el agua, etcétera, vas a tener casi alrededor del país 1 millón de hectáreas nuevas. A 2 empleos por hectárea vas a tener a 5 millones de peruanos que dan de comer a 20 millones de peruanos con empleo a través de estas 2 actividades económicas que en suma representan el 75% de las exportaciones del país, más la seguridad alimentaria. Entonces, imagínate que no somos potentes, somos muy potentes con esto. Esto realmente sería el gran bastión para salir de la pobreza. Por eso es que estás viendo que con los precios hoy día, solo con el factor exógeno de los precios del cobre y del oro, el PBI del Perú ahora se estima que crecería al orden del 3%. No hemos hecho nada, no hemos tomado ninguna decisión importante, solo con la aguja moviendo el precio, nada más ha sucedido eso. Ahora imagínate con una política coherente, etc. Y voy a regresar a tu pregunta del inicio que no respondí, porque hemos dado toda esta explicación para llegar a responder la gran pregunta que hiciste al inicio. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el país para lograr esto que estamos escuchando, ¿no? de estos números que nos suenan a lluvia de millones, ¿no? Mira, las fortalezas del Perú está que somos un país, obviamente, con recursos naturales importantísimos. Otra fortaleza del Perú es la ubicación del país, geoestratégicamente una de las mejores del mundo. Otra de las ventajas del país es su suelo, su calidad de suelo que tenemos para hacer prácticamente el producto que queramos. Otra de las ventajas del país es su sol. Tenemos una radiación solar importantísima, tenemos viento en muchas zonas para hacer los de mayor fortaleza en energías renovables en este lado del mundo. Esas son nuestras fortalezas. ¿Dónde están nuestras debilidades? Nuestras debilidades están que nosotros nos hemos autoimpuesto una serie de procedimientos, una serie de conceptos, de mecanismos de contratación. Y ahora para hacer cualquier cosa necesitamos 200 estudios, 120 permisos. O
sea, solo nos hemos hecho daño, nos hemos puesto cabe y hemos permitido que nuestros competidores nos pongan ese cabe. Eso es lo más grave de todo. O sea, nos hemos llenado de reglas, de procedimientos, cuando lo más importante y lo que necesita el país es que nos comenzamos a creer entre nosotros. O sea, que el Estado le crea al inversor, le crea al trabajador. Y dejemos de lado pues 1000 normas que lo único que hacen es que las cosas no salgan y se complejicen más. No está mal cuidar el ambiente, no está mal buscar el beneficio social en esto, pero hay que hacerlo de manera sencilla y rápida. No puede ser posible que una exploración o un proyecto para hacer hidrógeno, un proyecto para poner una planta solar, tengan que demorar 3 o 4 años en sacar permisos, porque hay una serie de reglamentos, cuando es más fácil decirle al inversor o decirle al común corriente de las personas, mira, yo te creo y creo en lo que vas a hacer, creo que vas a hacer las cosas bien, ponme una fianza y si por algún motivo te equivocas, yo con esa fianza corrijo lo que tengo que corregir y hago las cosas. Y además Y hay otro. el otro gran sí, aspecto es el económico. Como nos hemos dejado de creer, necesitamos ir al Valle del Tambo y a otro de los valles donde está, a Cajamarca, donde están paralizados los proyectos, y en cualquier sitio donde haya algo paralizado, y decirles, mira, yo te voy a desarrollar la infraestructura primero. Yo no voy a permitir de que se haga un proyecto de 2.000, 4.000 millones y no tengas agua potable ni desagüe. así Yo no es. voy a permitir que no tengas carretera si se hace. Entonces, te la voy a hacer primero. Pero yo te lo hago primero, pero tú me firmas un convenio de paz social, porque de lo que yo te voy a dar en desarrollo de infraestructura, en eso está que se me va a hacer devuelto con el impuesto que yo voy a cobrar en todos estos años, que a su vez va a ser para ti también. Y hay Entonces, un si factor, esto que comenzamos a tú cambiar el dices, discurso, ¿sí? esto que tú Sí, te dices, escucho. perdóname, una acotación, es muy importante verlo no solamente en la perspectiva de un proyecto relacionado a una cuenca, sino hay que ver la dimensión, por ejemplo, entre dos departamentos, no solamente más de una provincia en un departamento, sino entre dos departamentos. Porque las obras a las que te refieres, las inversiones materiales a las que te refieres y otras como las de educación, no puede ser que con una cercanía y una relación natural entre dos departamentos y a veces dentro de un mismo departamento entre dos provincias se estén planteando cosas cada una por su lado. Eso es un absurdo porque nos hace perder el tiempo. Y hay otro factor que tampoco se menciona en las críticas que se hacen y que tú estás puntualizando muy bien, lo que debe ser un enfoque correcto, científico sobre el tema. Y es que antes habían mucho menos medios materiales tecnológicos para hacer los estudios del terreno, tanto de la superficie, en fin, de los factores que has mencionado. Y hoy día todo eso, incluso en la arqueología, se está utilizando recursos sumamente modernos y uno los ve en la televisión, pero mucha gente sigue pegada a un discurso que ha sido sobrepasado por la realidad, por la tecnología y por las necesidades mismas que se sacrifican en torno más bien a discursos que a proyectos verdaderamente factibles. Adelante, Polo. Sí, mira, acabas de tocar un punto donde me va a ayudar a juntar una serie de variables y los vamos a llevar al territorio. Porque además esto es, lo que te voy a contar se puede copiar en cualquier parte del Perú. El Perú ya, así como hablamos que tiene este enorme potencial, también tiene esta configuración que permite juntar más de un tema y hacerlo realidad, sumando
lo que acabas de decir, la tecnología actual. Lo que hoy día sucede en el mundo no sucedía hace 10 ni 15 años, ni 5 años. Hoy día desalinizar un metro cúbico de agua te puede estar costando menos de 3 soles, cosa que hace algunos años era imposible. Entonces podemos pensar en utilización de tecnología de punta para desalinizar agua a costos mucho menores que hagan viable muchos proyectos que antes no lo eran. Eso es un factor. Lo que hablábamos hace unos minutos de la energía. Antes era imposible pensar que en horario diurno puedas tener energía a menos de 2 centavos kilovatio hora. 2 centavos de dólar kilovatio hora, 0.28 centavos de sol kilovatio hora. Era impensable Así hace es. 3 o 4 años. Hoy día eso es común y corriente. Entonces la tecnología nos comienza a ayudar a hacer proyectos integrales que unan más de una cuenca, más de un departamento y que te permitan tener una visión mucho más estratégica como la que te hablé. Por ejemplo, imagínate este Valle del Tambo, que solamente hemos hablado de la zona baja en Cocachacra, junto a Tía María, el lado de Clemesí, uniéndose ambos, pero proyectémonos un poco más, subamos con el río del Tambo, que sube a las alturas de Moquegua, se une con Puno, donde hay una mina que se está desarrollando también en paralelo a Tía María, que es la mina de San Gabriel. Entonces tienes 2 minas en el mismo valle, ese mismo valle que puede generar más de 30.000, 40.000 hectáreas nuevas de cultivo, donde se puede hacer el desarrollo de infraestructura que una desde Puno hasta la costa, pasando por todo Moquegua, entrando a Arequipa, yéndose a Clemesí, en un supereje, y que termine en un puerto como Escobrío, en un plan integral de desarrollo, donde tienes minería, agricultura, donde tienes zona franca de exportación y donde todos los brazos se van uniendo a ello con un tren que venga de Eso le cambia la vida. conecte. Eso le cambia la vida al sur del Perú, a la gente que está ahí. Yo me acuerdo cuando trabajábamos con la gente de Ichuña, y es en las alturas de Moquegua, ya cerca a Puno. Eso es lo que tú estás diciendo, y esa interconexión solamente puede potenciarse con los criterios que estás exponiendo. Continúa, por favor. Sí, y siguiendo con este sueño del sur, con 2 represas que regulen el agua y que sirvan para el agro y que la desalinización del agua sirva para la minería. O sea, no hay mucho más que dejamos de discutir. Entonces ¿y qué es lo que pasa? A estos señores que están en Cocachacra, que cuando hacen sus pruebas de agua tienen presencia de arsénico comprobada, y no es porque sea de las minas, sino es porque hay una lixiviación natural a partir de ello. Estos señores ya ven su problema resuelto, ven a un agro con urea verde, entonces les cambió la cara y ya no ven como un enemigo a la actividad minera, sino la ven como un socio estratégico con un puerto al costado que se integre al desarrollo nacional, más de la llegada de todos estos capitales extranjeros y productos que pueden salir por ahí sumados a este enclave, ¿no? Polo, Entonces, nos quedan... Perdón, nos quedan 4 minutos, y te pido por favor que yo no te voy a interrumpir más. En estos 4 minutos termines tu reflexión final. Ya no te interrumpo más. Adelante. Sí, Manolo, ya. Ahora, lo único que quería era decirte, esto que acabamos de juntar como ejemplo que ha venido saliendo de la conversación que hemos tenido, proyéctalo a nivel nacional en 10 o 15 lugares con características semejantes que las tenemos, ¿no? Cada uno con el potencial territorial de la zona donde está.
amarrado a esta mirada. Entonces puedes hacer lo mismo en un enclave en Ancash, entre toda la zona que baja por el mineroducto de Antamina, uniendo toda esa zona agrícola de Cajacay, de todo el potencial de Guarmey como cabotaje a Chancay, amarrado donde hay un puerto, donde viene un tubo con minerales que sale. Otro eje que tienes, el eje de lo que va a traer la carretera central al Perú como productos hacia a la Gran Lima de 12 millones de peruanos, enclavado con actividades multidisciplinarias de todo tipo, industriales, textiles, las que te imagines, amarrados en un eje de desarrollo diferente, ya no menos minero que las otras, pero súper potente. Y si nos movemos hacia Piura con todo este desarrollo agrícola, con todo este manejo de sus minas en las zonas altas como Río Blanco, que acaba de mencionar, amarrado a las minas de Cajamarca, de Galeno, de Michiquillay y de Conga, sacando productos terminados, refinando en Bayóvar, en transbordo a Chancay y a Lacia, ¿no? Entonces, todo este gran paquete nacional. Perfecto. Que podemos armar y que nos cambiaría realmente, y que ahí están pues los 20 millones, 25 millones de peruanos viviendo de esto, ¿no? Clarísimo, viviendo dignamente. Pero adelantando la infraestructura para que esto funcione. No hay forma. O sea, ya no hay forma de que todo esto pueda funcionar y espérame un ratito. No. El potencial está ahí cuando el recurso está ahí. Lo que digo es, una vez que yo ya tengo el recurso medido, es bien fácil que yo pueda captar dinero a priori. Y plata hay en el mundo para esto. Muchas gracias, Polo. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. No tienes idea cuánto te agradezco y te agradecemos tanto los de la Casa de Red de Comunicación Regional por esta ilustrada, objetiva y apasionada presentación, de la cual yo saco solamente una conclusión adicional que te voy a pedir encarar en un próximo programa más adelante, que te ocupes la próxima vez del 62% del territorio continental nacional, que son 5 departamentos 100% amazónicos y 11 en total, para que completemos esta visión en la cual venimos reflexionando e interactuando con mucho patriotismo, pero también con mucho rigor profesional, como lo sabes hacer. Muchas gracias, Polo, por tu contribución de esta noche, y nuevamente te pedimos que nos des más de tu saber y de tu compromiso con la patria y con el futuro del país. Muchas gracias. Manolo, gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a ti. Y la próxima va a ser parte de lo que hemos estado en Loreto y en Ucayali. Me voy a ir a Madre de Dios antes del programa, porque quiero ir a ver la parte profunda de Madre de Dios que me falta conocer. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Hemos presentado Geopolítica en RCR.